Hola, queridos amigos del ADN de la Historia, Isabel Revuelta, Alejandro Rosas. Benito Taibo, desde la Casa de la Bola, aquí en pleno Tacubaya, para recordar a dos personajes que sin lugar a dudas crearon educación sentimental en todos nosotros. Me refiero a Javier López Chabelo y Ignacio López Tarso. Me encanta la introducción que haces porque efectivamente ya son parte, digamos, todos los que hemos nacido en siglo XX, son parte de nuestra cotidianidad. ¿Quién no se acuerda haber despertado un domingo, prender la televisión ahorita de la cama de tus papás para ver En Familia con Chabelo? A nosotros nos sacaban del cuarto de mis papás exactamente para no molestar. Te prendían la tele y te echaban. Exactamente, de 7 a 10. Claro, oye, y es que en alguna entrevista Javier López, el actor que hacía Chabelo, decía que en su experiencia, cuando su papá estaba en su casa, era los domingos, y que a él lo que más le gustaba era brincar a la cama de su papá porque era cuando podía estar con él. Pero bueno, siglo XX. Sí, bueno, ¿empezamos con Chabelo? Sí. Sí, que acaba de fallecer hace algunos Sí, hace muy días. poco tiempo. Yo voy a romper una lanza a favor de Javier López Chabelo y contar una historia que seguramente nadie conoce. Él era de las pocas personas que tenían tiempo comprado. Quiero decir, él compraba esas 3 horas diarias y él las comercializaba. Por lo tanto, todo lo que entraba era para él pagaba ese tiempo de televisión. Una fábrica de muebles que se volvió muy importante. Por eso, Troncoso. Claro. En Francisco del Paso y Troncoso. Justo en Francisco, bueno. Y un día la gente de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se acercó a él para ver si podía hacer algún comentario sobre la feria, y pensando que les iba a cobrar. Y él dijo, es para una feria cultural donde se venden libros, sí, lo hago gratuitamente. Y lo hizo durante muchos años, así que un respeto a don Javier López Chabelo. Gratuitamente él anunció la Feria del Libro Infantil y Juvenil en su programa. Qué maravilla. Hay que agradecérselo. Claro. Pero fíjate, yo creo que el recuerdo que tiene todo el mundo es de familia, desde luego. Sí, claro. Y cómo puso de moda la catafixia, cuyo término ya es mundialmente aceptado en términos de cambiar, ¿no? Sí. Es un mexicanismo. Sí. Te catafixio mi reloj por tu nuevo saco. Y era tristísimo ver cómo en la catafixia podías perder todos tus juguetes que tenías de ensueño y por un burro de planchar o alguna cosa así, ¿no? O que tenías todos los juguetes y terminaba con una sala de muebles troncosos. Pero te daban tu dotación de dulces Sonrix o Duvalín, paletas Montes. O Duvalín. Oye, pero este personaje que hace, que es Chabelo, es un niño de 8 años y que llegará nada más a cumplir 13. Es un personaje que le dieron un récord Guinness por ser el personaje de los más longevos que un actor representó, la friolera de 54 años. Continuamente, y además actuó obviamente no nada más en el programa En Familia, que tiene otro récord, 44 años, se lo dieron, duró 48, pero bueno, él empieza como un actor cómico y decía Monsiváis que por qué los cómicos del siglo XX se arraigaban tanto a la cultura popular, justamente por eso, porque provenían del lugar común, hablaban como hablaba la gente de a pie y eso hacía que se identificaban y podías verlos en la televisión y tú te sentías absolutamente identificado. ¡Vuela! Sol. Águila, cuate. ¿Qué escoges? Tienda. Sí. Siquiera que te dejaron quedarte a dormir. Eso sí. Ya le quitaron otra vez el bulbo a tu tele, mano. Eso es lo que hace ese siglo XX con la televisión y lo hace Chabelo. Y en un programa, película, también hizo mucho cine, con Tintán, inventaron el idioma de los marcianos, el mautro, y cambiar ¿cómo es? Cambalachar, quiere decir en mautro, se dice catafixiar. Mira. Porque lo explica en una entrevista y me pareció interesantísimo que de dónde salió la palabra, que como dice Alejandro, es un mexicanismo de la Real Academia de la Lengua para cambiar. ¿Y saben de dónde sale el nombre de Chabelo? El tío Gamboín. El tío Gamboín, a ver, Javier López era jalacables, o sea, era un técnico en Telesistema Mexicano. Y un día de repente empezó a hablar como niño. El tío Gamboín, que fue otro gran personaje de la televisión mexicana, dijo, vente conmigo. Y tenía una libreta de chistes
Y el personaje que aparecía en esos chistes se llamaba Chabelo, y es de ahí de donde lo bautizan. Bueno, Claro, y ahí claro. yo creo que muy poca gente conoce, pero antes las pasaban mucho. 2 películas, Chistelandia 1 y Chistelandia 2. Exacto. Que eran pequeños sketches de chistes, ¿no? Con varios artistas, salía Ferrusquilla, salía el tío Gamboín, y generalmente salía el tío Gamboín, un Ramiro Gamboa muy joven, Sí. acompañado de Chabelo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué hacen llorar a mi hijo? ¿Qué cosa? ¿Este grandote es hijo suyo? Sí, señor. ¿Por qué cree que los grandotes no tenemos papá o qué? Algunos no tienen. ¿Nos los echamos al Capone? Nos los echamos, jefe. Sí, unidos. 1 para 2 y 2 para 24. 2 para 24, 22. 2 y 8, 14. ¡Ah, montoneros! ¡Miedosos! Ahí es donde uno yo me acuerdo haberlos visto, digo, ya conociendo a Chabelo porque yo lo veía de niño, pero verlo en ese tipo de películas. Y las otras 2 que a mí me parecen extraordinarias, son muy malas en términos de la producción. Pero el otro día estaba viendo Pepito y Chabelo contra detectives. Esas son muy es buenas. maravilloso. Sí. Ese es, mira, yo ya no me acordaba de qué iba, pero es muy buena porque además supuestamente a los niños de México los empiezan a hipnotizar y es una invasión extraterrestre. Es maravilloso. Y Chabelo es maravilloso en su papel de Chabelo, porque es Pepitos y detective. Pero la de los monstruos, donde sale Frankenstein, Drácula y todos ellos, es aún mejor. O sea, yo sí creo que tenía una vena cómica que pocas veces ya la dejaba ver en Familia. En Familia era un conductor y hablaba, oye, cuate. No, cuate es también su término. Oye, cuate. Exacto, Ay, Benito. exactamente. Tal cual. Pero, por ejemplo, de Panda con, Ay, con en la César cara- Costa. en la carabina de Costa, Ambrosio. En la carabina de Ambrosio. O como porque- Pujitos. Sí, era Pujitos, Pujitos. claro. Ese- Y es que además cuando empieza con Ramiro Gamboa, lo que tenían era sketches, ¿no? Se llamaba el programa algo de mediodía, no Variedades recuerdo. de mediodía, No ¿no? era otro el nombre, por aquí lo traigo, pero el tema es que es matiné, variedades matiné, una cosa así. Pero justo sacan los chistes y entonces se trataba de ejemplificar la relación entre un padre y un hijo. El hijo se llamaba Chabelo. Y en la vida real, después ya cuando se convierte en tío Gamboín y pasan los años, la gente pensaba que era el padre de Chabelo. Que era su papá. Que era su papá, el actor, ¿no? Ya, bueno, obviamente no lo era. Era un personajazo. Quiero contar que yo lo conocí por varios motivos. Mi padre trabajó en la televisión mexicana muchos años y como mi padre se metía en todos los líos impresionantes, un día decidieron hacer un show de cabaret y Chabelo vino a casa y hizo en mi casa el show de cabaret para adultos. ¡Qué Él maravilla! hablando como con su voz, porque él tenía una voz Una voz así. muy- Sí, claro. No, era impresionante. Y no saben cómo me he reído. Yo tenía 14 o 15 años y contaba unas cosas muy espectaculares. No, es que cuando ya empieza a actuar con César Costa en La Carabina de Ambrosio, ya estamos en la década de los 80s, era un ventrílocuo pequeño, César Costa, de Pequeño. tamaño, y con un niño de Pujitos. Pujitos de 1,92 que medía Javier López. Y que pesaba 110 Y que pesaba. kilos. Y además a la maleta. Lo iban a meter al muñeco a la maleta, pero muchas veces terminó César muchas Costa veces no, en la siempre maleta. acababa César Costa en la maleta. En la maleta. Oye, nace en la ciudad de Chicago, Illinois, porque su padre era inmigrante. También el tema de los cabarets le pega de cerca porque tenía 2 cabarets en Chicago en la época de la Prohibición y le contaba el padre cuando era chiquito Javier que los gángsters le habían destruido uno de sus centros nocturnos. Ok. Regresan a México y él crece en León, Guanajuato. También participó en la Guerra de Corea como soldado. Bueno, no participó en la Guerra de Corea, estuvo Eso. en una... Sí. Como reserva. Lo mandaron llamar Eso. para decir tienes que cumplir con tu servicio militar y estuvo en una base durante un año en los Estados Unidos. Nunca llegó a ir a la Guerra de Corea. Y después, bueno, tiene que renunciar a la nacionalidad estadounidense y ya en México justamente empieza a estudiar medicina. Y al segundo año de medicina le dice al papá, ¿qué crees? Que no, que me voy a dedicar a la televisión. ¿Qué es eso? Voy a ser cómico. Y entonces hacía un chiste cuando lo entrevistaban y decía, cuando le avisé a mi papá que no iba a ser médico, yo no nací así. Esta cara me la dejó mi papá de la golpiza que me metió por dejar la medicina. Era Bueno, así. y acuérdate, aquellos personajes de
El Mercado de Lágrimas, Ah, también era genial. que era el niño al que siempre regañaban por todo. Y luego con Don Cucufato, que era Alejandro Suárez. Que le pegaba que bastonazos, trataba que de tiraba a matar. Sí, o sea, ¿eh? si él no se ponía las vivas, sí le Sí, iba le dando daba. alguno, ¿no? Entonces, yo creo que tiene esa vena. Todavía su última película fue la no muy bien lograda, El complot mongol. Que sale del comandante. Sí. Es malísimo. No, hay una película después del complot mongol. No, pero de él, de... Club Eutanasia, del Oso Tapia. Primero hacen el complot mongol y luego hace también sale- su última película, sí, es Club Fíjate. Eutanasia del Oso Tapia. Se trata de una epidemia ánimo-depresiva. Pero yo creo que si uno quiere recuperar al comediante, porque por ahí también hubo algunas películas donde de las picarescas donde salió, pero yo creo que si uno busca Chistelandia, ahí además son tan simples los chistes y que te pasas riendo toda la película. Claro. La verdad, muy buenos. En blanco y negro. En blanco y Sí, 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 haber sido como del 58 o 60 quizá. Y Sin nada duda, más- parte de nuestra educación sentimental tiene que ver con Chabelo y tiene que ver con esta manera de ver el mundo, un niño enorme que siempre tuvo dentro. a Mi un- maestra a me dio un niño. beso a la salida, Ay, no. porque hice derechitos los palitos. Eso Esa ya se la lo- cantábamos a Elba Ester. Ok, eso Ok. sí ya fue en Familia con Chabelo. Oye, pero en esta época que fue actor, cómico en cine y televisión, justamente la familia mexicana se reunía a ver la televisión y los programas cómicos eran esperadísimos y además, bueno, también se copia de los Estados Unidos y él cuenta que empezó en el de asistente B. Ve por las cocas, ve por las el cable, tortas. ve por no sé qué. Y realmente empieza con esta generación, trabajó con los 3 dueños de Televisa, con los 3 Azcárraga, ni siquiera era Televisa, ¿no? Con Vidaurreta, con Milmo y con Azcárraga Gallán. Le tocan esas 3 partes, le toca ver el nacimiento de una forma de entretenimiento, de un medio de comunicación naciente. Por eso está tan arraigado también Pero a ese siglo XX. hablamos mucho de la época de oro del cine nacional y también hay una época de oro de la televisión nacional, que yo creo que es en los años 60. Así es. ¿No? En los años 60, que suceden 60, 70, porque la carabina de Ambrosio se convierte en un boom espectacular. Claro. Yo no lo esperaba. Pero esa como por el 83, 84, ¿eh? Ya La en los carabina. 80s. Ya, Pero a mí, fíjate, mira. eso que estás diciendo, Benito, los Beverly de Peralvillo, chécate nada más con quiénes actuaba. Estaba Leonorilda Ochoa, Guillermo Rivas, el Comanche. Sergio Ramos. Sergio Ramos, el Comanche. Y además trabaja en esa época con Tintán, el Loco Valdés, María Victoria, Beto el Boticario, Héctor Suárez, Silvia Pinal. O sea, Claro. estás hablando también de esa época Y hay dorada. una película muy buena donde, no recuerdo cuál, pero es con Cantinflas, y donde le mete una cachetada Es cierto. Chabelo a Cantinflas. Cantinflas maravillosa. Oye, Héctor Lechuga cuenta que se enojaba de verdad, pero todo el mundo lo quería, pero se enojaba y como había sido luchador de joven, deportista y era un monstruo enorme de 1.92, era brusco, efectivamente. Una vez le dio un pastelazo a Lechuga, Bueno, y César, pero de César verdad. se quejaba, César es muy amigo de mi familia, César Costa, y se quejaba de que salía súper golpeado de las, o sea, se llevaban maravillosamente bien, pero sí era muy brusco. Pero- Chabelo. Podemos irnos a una pausa cantando Adiós, Superman. Bye, 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 bye. Adiós, Superman, Bye, 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 bye. bye, bye. Eso Regresamos fue en un momento en aquí al ADN de la historia. ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. ¿Qué hubo? ¿Pagan o empiezo? Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo a que me haga el favor de pagarme. Porque yo le presté a Chavo mi bicicleta y Chavo me la agarró y no les pagué la escuela de Brasil. Y la van a avanzar toda. ¿Para qué le rompen las ruedas de la bicicleta al jovencito que... Ante mi papá. No, yo- No llore, no llore. Soy Chabelo, amigo de todos los niños. Bueno, y hablando de Chabelo, lo que les quiero comentar es que imagínate un programa de 48 años, 3 horas. Era un hombre muy profesional. Muy.
A pesar de que evidentemente la improvisación fue parte de su gracia, lo que hacía minuto por minuto era que él inventaba el concurso. O sea, él escribía el concurso para dárselo al patrocinador. A ver, Montes, a ver, Troncoso, mira, va a ser tal evento, tal concurso, y va a bajar el cuate, y además eso era muy lindo. Se lo sabías minuto por minuto. Minuto por minuto, porque era un hombre muy comprometido y que tenía una gran determinación para que fuera un éxito el programa. Y lo fue durante tantos años, ¿no? Vil canalla, convenencieros. ¿Cuándo han sido sensibles al dolor proletario de las ciudades y los campos? Mereceríamos que nos ahorcaran si los dejáramos vivir. ¿Puede interrumpirlo, mi general? Ya dije que no estoy para nadie. Se trata de los papeles que tiene usted que firmar urgentemente para que quede como propietario legítimo de la hacienda, mi general. Vamos a hablar de Ignacio López Tarso, tal vez uno de los grandes íconos del cine nacional, que debuta en los años 40. Bueno, primero es militar, se acaba con el grado de sargento y entonces le ofrecen quedarse como militar y él dice no, y se mete a la escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes de Teatro y debuta con un grupo estudiantil en los años 40 poniendo Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Sí, era un ávido lector también y lector. lo lleva su padre a una función de teatro. Además, las entrevistas, no dejen de verlas, están obviamente en internet. De las últimas, que ya era un hombre de 97 años, cuenta unas cosas con una claridad y con unas anécdotas, pero entrañable, porque habla de la primera vez que vio una obra de teatro, que no veía nada, que sus papás lo llevaron hasta atrás y que se pone como un niño en las puntas entre una señora y un señor y estuvo las 2 horas de puntitas. No recuerda qué obra era, no recuerda quiénes eran los actores, lo que recuerda era que estaba oscuro y que de pronto empezaron a suceder cosas. Realmente se va a enamorar del teatro y tiene la oportunidad de también ir a los Estados Unidos a trabajar en las plantaciones de California y sufre un accidente de espalda, se cae de un árbol muy alto y se rompe 3 vértebras. Está 8 meses en recuperación y me recordó lo que tú cuentas siempre, Benito, que en una recuperación también, en una enfermedad, te hicieron llegar un libro. Él se pone a leer en esa recuperación y le cae un libro de Javier Villaurrutia, de los contemporáneos. Cuando ya está sano en teatro, el maestro era el director de Teatro de Bellas Artes y resulta que estaba poniendo una obra. Pues va y lo busca y le dice, yo te leí, yo quiero ser actor. Y le dice Villaurrutia, el que quiera ser actor puede estar con el mejor maestro, puede tomar todas las clases del universo, pero lo único que te va a hacer actor es el escenario. Y se queda ahí, Javier Villaurrutia lo dirige y luego se queda también con Salvador Novo, que hace también... que también se convierte en director de la escuela de teatro. Pero esa es su faceta menos conocida. Así es. Aunque luego tuvo El Vestidor y participó en varias, lo cierto es que él hace su carrera en el cine. Sí, sin duda. Y es por lo que se le reconoce casi mundialmente, ¿no? Claro, por ejemplo, el papel de Macario, en la película de Macario, es... la película es maravillosa, me parece. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía, y hay aquí cosas que debes aprender. Ven, mira, Macario, esta es la humanidad. O sea, él, yo creo como tú dices, o creo que piensas, porque ¿qué piensas? Pienso que estaba siempre un poco sobreactuado. No, Yo también, a mí me encanta. Yo creo que ¿Sí? siempre es Ignacio López Tarso en el gustado papel de Ignacio López Tarso. Exacto. Pues como Robert De Niro, ¿no? Bueno, Tienen no, demasiada como fuerza. Jack Nicholson. O Jack Nicholson. No, pero sí hay diferencias en algunos papeles, ¿no creen? Era un tipo que sabía plantarse y sabía hacer lo que tenía que Y hacer. te caía bien. Sí. Sí. O sea, pero por ejemplo, en Macario, toda esta parte de cuando se lleva el pavo, digo, el guajolote él solo para comárselo solo, es buenísimo. Y luego cómo va cambiando de ser un pobre miserable a ser alguien de riquezas. Y baja al Mictlán. Claro. Y baja al Mictlán. Que eran las grutas de Es Cacahuamilpa. maravillosa esa anécdota. Macario está basado en un cuento de Bruno Traven, ¿De que, Bruno Traven? que a su vez está basado en una leyenda de los hermanos Grimm. Sí, por supuesto. Y lo dirige Roberto Gabaldón, 1959, y cuenta una anécdota, cómo entró al cine. En este teatro llega un productor de cine y le dice, oiga, ¿usted no le gustaría hacer cine? Sí, bueno, pues venga mañana a los estudios Churubusco. Y así llega a los estudios Churubusco y cuenta que su primera escena en el cine fue
con una gabardina y un sombrero, tenía que acercarse a un cadáver, a reconocerlo, abre la caja y volteas a la cámara y dices, ese es. Eso fue todo. Eso, y de ahí... Esa película parecía Iracema Dilian. Fue Oye, pero la fíjate. primera participación. Y ya cuando con Roberto Gabaldón hace el papel de Macario, cuenta otra anécdota de las rutas de Cacahuamilpa. Gabriel Figueroa se tarda 2 semanas en grabar esa escena. Pues sí. Porque eran miles de velas, cientos de personas que llegaban con tablones, entraban, se llenaba de humo, ponían un ventilador y volvían a salir. Y una noche antes de empezar la grabación con Roberto Gabaldón, lo llama a cenar y entonces le dice, oiga, usted tenía fama, Roberto, de ser muy enojón. Entonces le dijo, mire, yo nada más tengo problemas, voy a decir una grosería, con los actores pendejos. Y dice López Tarso, nunca jamás tuve algún problema con Roberto Gabaldón. Pero fíjate, sí, yo me acuerdo, paréntesis, en el 2003 hicimos un amigo y yo y varios otros un documental sobre el espiritismo de Madero. Okay. Nos fuimos a grabar a la Sierra de Coahuila, al Rancho Australia, que fue propiedad de él, donde según sus escritos los espíritus le decían que fuera ahí. Entonces, para grabar en la noche, pusimos como 100 veladoras y no tienes una idea la pinche joda, perdón la expresión. Prendías 10, venía una ráfaga de viento, apagaba 5. Entonces, tuvimos que todos dedicarnos a aprender y rápido, nada más era para un paneo, ni siquiera para tomar una escena así súper increíble de los espíritus y eso. No, ya me imagino acá sin todas las técnicas, imagínate las grutas de Cacahuamilpa. A mí me tocó en el Rancho Australia, en Coahuila. Oye, pero fíjate, personajes importantes que representa López Tarso, es José Clemente Orozco, en la de Busca de un Muro. Buenísima. Es también Cricri. Sí. Ay, es muy distinta a Macario. Es muy distinta a no, todo. claro, pero de todas maneras siempre hay un dejo de algo te deja que siempre estás viendo, sí. Quizás su expresión, Está su cara. acartonado. Yo, perdón, un gran actor que estaba pensando en una de las películas que más nervioso me han puesto en mi vida se llama El hombre de papel. Ah, ¿la que es mudo? 1963. Sale Titino. Es muy estresante esa película. Es terrible. Con terrible. Luis Aguilar que lleva a Titino, es estresantísimo. Sí. Ismael Rodríguez, Pero 1963. es una buena película. Sí. Y la otra que creo que es muy buena de él, aunque sale poco y es joven, es Hilario Jiménez, el contrincante de Nacho Aguirre en La sombra del caudillo. Así es. Y ahí está muy bien en La sombra del caudillo. Él sale haciendo de militar porque lo había sido. Y sale perfecto. Es muy versátil, pero justo volviendo al hombre de papel, que además es una historia citadina, una historia hablando de costumbrismo, de cómo sufre, digamos, el proletariado, permítanme el término, muy del siglo XX, pero justo reivindicar a esos personajes, ¿no? Era una especie de denuncia. ¿Me puede dar un beso en el cachetito? Déselo, pero siga trabajando. Ya te di un beso. Ahora dame un beso. Ya me diste un beso. Ahora dame un beso. Hizo mucho cine, pero también hizo mucho teatro. Y es cierto que era un hombre dedicado a su profesión. Lo hizo hasta los últimos momentos de su vida. Y si hubiera vivido un poco más, yo estoy seguro que seguiría haciendo teatro. 62 películas, 31 obras de teatro y en su última entrevista, ¿y a usted qué le gustaría, maestro López Tarso? Vivir más. Para mí es un regalo vivir, yo quiero seguir viviendo. A mí me parece entrañable el personaje. Pero fíjate, a mí hay dos caracterizaciones que me gustan mucho en teleseries. La primera, él hace La tormenta de Miguel Sabido. Cierto. La lleva a la televisión. Él es Gabriel, él no podía pronunciar en su personaje de indios como medio Zacapuaxtla. Él decía en vez de Paredes, Paderes. Soy Gabriel Paderes. Y entonces es la historia de él que se incorpora a la Guerra de Reforma, que participa del 5 de mayo, es con Amparo Ribelles y con esta, la que era la hija de Dolores del Río en La Malquerida. Columba Domínguez. Sí. Se enamora de Columba Domínguez
por alguna circunstancia de la vida se separan y él termina casado con Amparo Ribelles cuando él empieza, de haber sido un soldado raso, pasa por todas esas épocas hasta el Porfiriato, donde ya es un general. Y otra faceta que no se le conoce, yo, gracias a él, me aprendí así de Patria, México, febrero 23, de Job, Carranza, Pasado Americano. Exacto, un gran declamador. Tiene como 8 de corridos. No los canta, tiene como No los 8 discos de corridos de la Revolución. Y de ahí salió el de Buena Rima Tacho de Zabludovsky. Uy, pero ya se nos acabó el tiempo. Ay. Bueno, y de su vida personal, bueno, tanto la de Chabelo, de Javier López y de López Tarso, casados en matrimonios de muchísimos años, los dos tuvieron 3 hijos y estuvo casado López Tarso con una señora, Clara Aranda, y su hijo también, Agustín Aranda, que es un gran actor, que le hereda el método, a mí me parece que también es un grandísimo actor, y no utiliza el apellido López Tarso, lo cual... Yo no lo ubico. Sí. Es un gran actor de muy teatro buen también actor. y de televisión, pero no es Agustín, ¿cómo se llama? José... No me acuerdo. Ay, querido público, José Ignacio, claro, José Ignacio Aranda, y es un grandísimo actor. Escríbanos, ¿qué película recuerdan de López Tarso que les haya marcado de alguna manera? ¿O qué sketch de Chabelo en La carabina de Ambrosio recuerdan con cariño particularmente? Como, por ejemplo, Los Panditas, que eran maravillosos. Los Panditas, Pujitos. Y por eso este programa le quisimos titular De Macario a En Familia, porque estamos hablando justamente de costumbres y de arraigo, el ADN de la televisión y del teatro. Exactamente. Esto fue el ADN de la historia con... Isabel Revuelta. ¡Ay! Benito Taibo. Y Alejandro Rosas. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.